A ver, lo último que habíamos quedado es en la parte de síndromes paraneoplásicos. Y habíamos quedado que un síndrome paraneoplásico tiene que ver con lo que habíamos llamado el efecto Doctor House, digamos, ¿no? Cuando te dan síntomas y signos a distancia que no tienen nada que ver a veces con, pareciera no tener sentido el, los síntomas y signos, ¿no? Pero tiene que haber, este tumor tiene que tener, no, o sea, no tiene que ser neuroendocrino. Por ejemplo, si dicen, si pondríamos que un feocromocitoma da un efecto a distancia y lo tomamos como síndrome paraneoplásico, no es verdad, porque tendría que ser que la célula de origen de la neoplasia no tendría que desde un principio ser una célula que secrete una hormona. Por eso el feocromocitoma no está. De hecho, en el examen está una pregunta que he detectado en la anterior clase, que era que estaban con déficits en la parte eh, de semio, de fisiopato y demás, está combinada. Entonces la pregunta, donde prácticamente te hago referencia a si tienes una hipertensión, pero en la primera entrevista o la primera llegada a tu consultorio, si tiene una subida de presión, no es que de 140 a 90, por ejemplo, no es que de plano tiene hipertensión arterial sistémica, tienes que tomarle 3 veces. Y eso podría ser causa criptogénica, o sea, de las causas que no conocemos del 95%, o podría ser de una causa conocida, la hipertensión arterial, ¿no ve? Por ejemplo, feocromocitoma. Entonces, si tú ves un paciente con hipertensión, o sea, con aumento de la presión arterial, eso puede ser por causa desconocida, puede ser, o sea, una hipertensión arterial sistémica, puede ser un feocromocitoma o puede ser que esté nervioso. O sea, podría ser una hipertensión a la bata blanca. Entonces, entendido ya que un síndrome paraneoplásico es una, una respuesta o un síntoma y signo a distancia que no tiene nada que ver con el efecto de masa del tumor, ni tampoco con el efecto secreción neuroendocrina. Vale decir, si ese tumor, esa neoplasia era neuroendocrino desde el principio, no vale como neoplasia, como efecto para neoplasia. Por eso en la anterior clase habíamos visto el ejemplo de cáncer de pulmón, de células pequeñas que puede dar hipertensión arterial. Y de hecho, ese, esa pregunta está en el examen teórico, ¿no? De un paciente que tenga células, cáncer de células pequeñas y la primera manifestación podría ser una hipertensión. Este es un cuadrito donde está el tipo, si es endocrino, la enfermedad o síntoma, síndrome de Cushing, hipercalcemia, etcétera. Ya les había mostrado la última clase, la neoplasia causante y el mecanismo causante. Los síndromes paraneoplásicos no se limitan solo a efectos endocrinos, por eso pueden ser también neurológicos. Por ejemplo, a ver, una encefalitis límbica en el cáncer de pulmón de células pequeñas, eh, una encefalitis por anticuerpos anti-MD, NMDA, por ejemplo, en el teratoma o reacciones, y el mecanismo es reacción autoinmune contra el receptor NMDA. Entonces, la mayoría, las más impactantes, las que nos muestran como casos de Doctor House, son neuroendocrinos, aunque hay efectos también neurológicos y también hay efectos mucocutáneos. Por ejemplo, la cantosis nigricans es considerado, sí, un, un, este, un efecto paraneoplásico, que es esa hiperpigmentación de la piel que se puede dar en cáncer de estómago, etcétera. Otros efectos pueden ser hematológicos, como granulocitosis, por ejemplo, en un linfoma, o policitemia en el cáncer de células pequeñas renales, ¿ya? Perdón, el carcinoma de células claras renales. Gracias. Y otras que no tienen que ver con mucocutáneos, hematológicos, neurológicos, puede ser
Por ejemplo, una osteomalacia inducida por un tumor y la neoplasia causante podría ser un hemangiopericitoma. Y el mecanismo es un factor de crecimiento que estimula los fibroblastos. Entonces, efectos a distancia que no tienen que ver eh, con la metástasis en sí del tumor, sino con el efecto endocrino muchas veces, otros mucocutáneos hematológicos u otros o neurológicos. Eso es un efecto paraneoplásico. Vale decir que no es un efecto paraneoplásico el del feocromocitoma. Generalmente los efectos paraneoplásicos se estudian o son en neoplasias malignas. Y no se olviden que el feocromocitoma en realidad es una neoplasia benigna, ¿ve? Que es de la glándula suprarrenal. Entonces, síndrome paraneoplásico, conjunto de síntomas que no pueden ser explicados por el efecto local del tumor, tampoco por la metástasis, ni tampoco por la elaboración de las hormonas propias del tejido que procede del tumor. Ahora, cuando habíamos hablado de los efectos locales, crecimiento de la neoplasia maligna, puede ser, habíamos hablado de la compresión y por ende la atrofia. Y esto puede dar alteración de la función, obviamente, del tejido adyacente y esto puede dar dolor y necrosis. Lo que habíamos hablado que el dolor es más por compresión y por mediadores químicos de la inflamación. Efectos a distancia, producción de hormonas en adenocarcinoma de tejidos endocrinos, por ejemplo, el tumor hipoficiario que puede dar un síndrome de Cushing, y, pero esto es considerado un efecto directo y no un paraneoplásico, por si acaso, ¿no? Además que un, un tumor hipoficiario es un tumor inicialmente, o sea, que tiene células neuroendocrinas. Entonces no podríamos categorizarlo como un efecto paraneoplásico. Ya para terminar esta parte de las neoplasias, desde un principio habíamos mencionado del TNM. ¿Qué es el TNM? Básicamente es el tumor, pero nos referimos al tamaño del tumor. Al nódulo N es N, pero de linfonodos, o sea, de ganglios. ¿Cuántos ganglios están afectados? Y M a las metástasis. O sea, si hay un órgano con una metástasis, dos órganos, tres órganos, etcétera. Esto lo van a ver en patología especial el próximo año mucho más detallado, pero básicamente, y por órgano, aparato y sistema específico, ¿no? Pero básicamente el tamaño del tumor se mide de 0 a 4. Y esto quiere decir, o sea, no hay un tamaño específico para todos. O sea, en mama puede ser de un tamaño, en próstata otro, o sea, pero básicamente es de 0 es menos de milímetros, o sea, uno es de 1 centímetro, así. O sea, no podemos generalizar el tamaño de todas las neoplasias, cuál es el T, pero entendemos que puede ser T0, T1, T2, T4, entendido a que T4 es un tamaño más grande que un T1 o un T0, ¿ya? Eso es lo que se tiene que entender. Ahora, N es el número de ganglios afectados, linfáticos, ¿no? Entonces, desde que digamos N0, que es nada, ningún ganglio, hasta N1 es uno o en la primera, ¿cómo se llama? Eh, en la primera en el primer nivel, digamos, de los ganglios, o N2, que es en el nivel 2, así, N3. O sea, quiere decir que cuanto más número hay aquí, más ganglios. Que cuanto más número hay aquí, más grande el tumor. Y obviamente que las metástasis, cuanto más M's hay, más número de metástasis hay. Ahora,
entender que alguna vez vamos a ver NX o TX o EMX quiere decir indeterminado. Cuando se vea esto en un reporte anatomopatológico como TX o NX, o sea, la X es indeterminado. Eso quiere decir. Ahora, hay que saber la localización y la histología del tumor, el modelo de progresión de la enfermedad, el enfoque terapéutico y pronóstico, la evaluación y la comparación de los resultados. O sea, ¿para qué sirve hacer este TNM? En resumen y en síntesis es para darle una, un tiempo, digamos. Cuando nosotros hablamos, tiene 6 meses de vida, tiene un año de vida, 2 años de vida, 5 años de vida, es en base a esta información, al tamaño del tumor, a cuántos ganglios están afectados y cuántos eh, órganos están con metástasis. Eso es lo básico que saca. Y generalmente el TNM se calcula a 5 años. Pero hay algunas neoplasias que son muy agresivas, como el cáncer de páncreas, por ejemplo, que no da a 5 años, porque a 5 años sería cero la sobrevida, digamos. Entonces, alguna vez de estos TNMs incluso se hacen a meses o un año. O también hay neoplasias que, pucha, son muy benignas, o sea, y en realidad todas pasan los 5 años. Y como son de muy lento, lento desarrollo, entonces a veces lo ponemos a 5 años, o sea, sobrevivencia, o digo, a 10 años. Pero en general el estándar es a 5 años, el TNM. TIS, cuando hablamos de TIS, cuando ponemos IS es tumor in situ. Y ya ustedes saben que el tumor in situ es si no ha roto la membrana basal. Y esto solo se aplica, los TIs, a las neoplasias epiteliales, nada más, ¿no? Porque tiene membrana basal. Las neoplasias mesenquimatosas no tienen membrana basal. Entonces es cuando está en el sitio y no ha infiltrado, no ha invadido a otro lugar. Ahora, TX, T0, TIs, T1, T2, T3, 4. Entonces, ¿esto qué significa? TX no sé qué tamaño tendrá. T0 es demasiado pequeño, milímetros. TIs es que no ha roto la membrana basal. T1 ya es 1 centímetro, 2 centímetros, 3. O sea, esto no es 1, 2, 3 centímetros, sino que para cada neoplasia se pone un tamaño, pero un tamaño progresivo, de menos a más, ¿no? Igual en nodo, ¿no? NX no sé, N0 es ninguno, N1 es el primer nivel, generalmente, segundo nivel, tercer nivel de los ganglios afectados. Lo propio. MX no sé si hay metástasis en algún lugar, M0 es no hay ninguna metástasis, M1 es solo una metástasis, M2 en dos. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Un T0N0M0 o un T4N4M4? ¿Cómo es? ¿Cuál es peor y cuál es mejor? ¿Cómo es? Tú me mandas una biopsia. Yo te digo, es un cáncer. Es más, te digo, pucha, era un cáncer anaplásico, poco diferenciado, le hemos hecho inmunistoquímica y con la inmunistoquímica como hace citoceratina es un carcinoma. Ya, siguiente etapa. Le haces una tomografía axial computarizada para estadificar, para ver el tamaño del tumor, cuántos ganglios están y si hay metástasis. De acuerdo a eso, yo te reporto T0N0M0 versus T4N4M4. ¿Cuál de los dos es de peor pronóstico en este caso? ¿No ve? Porque es a 5 años. ¿Cuál será? El segundo. El T4N4M4 sería el peor. Exacto. Ahora, no es tan fácil como ahorita se los estoy poniendo, ¿no ve? Porque podría ser un T4N0M0, digamos, ¿no ve? O podría ser un T0, no, un T1, digamos, un N4 y un M4. A ver, les vuelvo a repetir, un T4 N0M0, un T1
N4M4. ¿Cuál de los dos es peor? Pucha, si no hubiera hecho ya el examen y mandado, esa era una buena pregunta. Pero a ver, ¿cuál sería peor pronóstico? El segundo, en el que dice que T1 es T1 y N y M tienen valor de 4, puede ser. Exacto, sí, porque aunque es pequeñito el tumor, pero se ha ido ya a los ganglios y ha metastatizado. Entonces, eso es básicamente cuando te están hablando del TNM. Pero, y esto nos da un pronóstico a 5 años. Y también nos dice el tratamiento que vamos a usar. O sea, entonces nos ayuda en el pronóstico y en el valor predictivo también, ¿no ve? Podemos usar, por ejemplo, les había comentado, si tenemos un cáncer de mama que es grandote, digamos, es un T5, o sea, es de 5 centímetros, y es un N0 y un M0, el cirujano te va a decir, no, no voy a operar esto, porque es una tremenda bola y ya está, y no está operable. Entonces, podríamos darle una terapia neoadyuvante, una quimioterapia que reduzca el tamaño del tumor. A la quimioterapia neoadyuvante es la que reduce el tamaño del tumor. Lo reducimos, digamos, a menos de 2 centímetros y el cirujano va a querer operar porque tienes un N0 y un M0. Entonces, en teoría, quitas la mama y lo has curado al paciente. Entonces, el TNM tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es evaluar si necesita una terapia adyuvante o neoadyuvante. La terapia adyuvante es después nomás del tratamiento quirúrgico y la neoadyuvante es para reducir el tumor. Eso está en pregunta de examen. El examen final no está en el tercer parcial, está en el final. ¿Para qué sirve un TNM? Pronóstico. ¿Para qué? Para decidir entre terapia neoadyuvante y adyuvante. Creo que eh, sí, básicamente algo así está el examen. Evaluación clínica patológica. Hay 4 clasificaciones, o sea, de los TNM. La clínica, la patológica, la de retratamiento y de la autopsia. O sea, la más fidedigna, o sea, por clínica puedes hacer tu TNM, por patología puedes hacer tu TNM y después de un tratamiento, o sea, después de un tratamiento neoadyuvante también puedes hacer tu TNM. ¿Cuál de estos creen que es más fidedigno? O sea, ¿cuál es de que no falla en el T, o sea, el tamaño, en cuántos ganglios y cuántas metástasis hay? ¿El TNM clínico, el patológico, el de retratamiento o el de autopsia? ¿Cuál de los 4 creen que, no que es más fidedigno? El segundo. El patológico solo es con lo que está al microscopio y los tejidos que ha mandado el cirujano. Si ha mandado bien todos los tejidos, bien, sí, o sea, si su ganglio centinela es el verdadero centinela, si la biopsia del tejido de hígado o del hígado o de las partes que están metastatizando son las que deben de ser, podría ser, ¿no? Pero, a ver, alguien creo que Doctor, le iba a comentar la de autopsia, tal vez. sí, el de autopsia. ¿Por qué? Porque obviamente lo abrimos y vemos cuántos ganglios y demás. Obviamente que esto no tiene mucha aplicación práctica, porque nuestro TNM lo queremos saber, obvio, cuando está vivo el paciente. Cuando está muerto ya pues, es para autocalificarnos, ¿no? De cómo hemos hecho. Pero un TNM clínico puede ser que falle porque depende de las habilidades clínicas, si palpas bien el ganglio centinela, si palpas bien el hígado, etcétera, ¿no? Ahora, el TN patológico es más fidedigno, pero depende también de cuántas biopsias ha tomado el cirujano. Y el del retratamiento es menos aún específico porque podría ser que sea desaparecido de la metástasis y más fidedigno es la de la autopsia. Entonces, el TN es una clasificación clínica que puede darse previa al tratamiento o también post-tratamiento. Se basa en la información proveniente de estudios diagnósticos de exploración física o de imágenes, ¿no? Obviamente que con imágenes, con tomografía es mucho mejor hacer el TNM, ¿no? Que solo clínicamente o solo bueno, por la parotomía exploradora. En realidad sería mejor eh, unir todo eso, ¿no? Haces clínica, después haces la tomografía para confirmar dónde están tus metástasis y tus nódulos, y después haces una laparotomía exploradora, tomando biopsias.
Y es esencial, como ya les he dicho, para el tratamiento y también para evaluar la respuesta al tratamiento, porque hemos visto que hay cánceres que se pueden curar, como por ejemplo el linfoma B con el rituximab, o el linfoma o el cáncer de mama con el trastuzumab, o me he olvidado decirles, el GIST, el tumor del estroma gastrointestinal que tiene potencial maligno y cierto, es decir, puede invadir o metastatizar, es CD117 positivo. Esa es pregunta de examen. ¿Y por qué es importante saber que es CD117 positivo? Porque hay un anti-CD117 positivo, que es una terapia blancomolecular que puede curar al paciente. Entonces, se llama, a ver, van a buscar que se llama el anti-CD117 para un tumor del estroma gastrointestinal, o sea, GIST. Entonces, cuando hablamos de PTNM, ese era el anterior, era seno clínica. Entonces, evidencia intraoperatoria y posoperatoria, exámenes anatomopatológicos, adecuación del tratamiento complementario, estimación del pronóstico, reconstrucción del tumor en el tamaño, ganglio sentinel. Este es más el patológico, ¿no? Que tiene que, o sea, el TNM patológico, que tiene que ventaja sobre el clínico porque lo estás viendo al microscopio. Pero ¿qué desventaja tiene? Que si el cirujano no te ha mandado las biopsias de donde debería estar, puede fallar, ¿no? El TNM de retratamiento puede restadificar al paciente, es decir, lo que les había visto, les había dado de ejemplo, terapia neoadyuvante en cáncer de mama para reducirlo, entonces ya está en otra estratificación y ya podría, o sea, la hay que estadificar porque podría ser candidato a operarse ese paciente. Bueno, según el TNM se agrupan en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Obviamente cuando hablamos de estadio terminal estamos hablando de estadio 4, ¿no? Cuando escuchan está en estadio terminal es que el TNM ha salido 4, ¿no? Hay excepciones como del el TIS, que es in situ, o el N0, ¿no? O cuando es M0, que es que no hay ninguna metástasis. Otras consideraciones se estadifica con el tumor más avanzado. Entre eh, paréntesis ponemos M o número de tumores, porque podría haber tumores sincrónicos, metacrónicos o de colisión, ¿ve? Entonces, ¿cuál? O sea, si tienes varios tumores, ¿cuál es el que vas a tomar de tamaño, digamos? O sea, por ahí es multicéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos tumores en hígado, es multicéntrico en mama. Por ejemplo, el carcinoma lobulillar. Ya hemos hablado de esto en otras clases y me acuerdo porque esta es otra pregunta de examen. Tenemos ductal y lobulillar en mama. El ductal hace una bola, el lobulillar es difuso porque ha perdido su ecaderina. O sea que si en el examen dice es positivo para ecaderina, no es un lobulillar, es un ductal. Y a veces ni siquiera se ve una masa, sino la propia mama está dura porque tiene efecto desmoplásico. El efecto desmoplásico hemos visto que es por fibrosis y se puede resaltar con una tensión de masón. El masón tiene la parte fibrosa. Así está en el examen. Entonces, muchas veces puede ser multicéntrico, entonces por eso vamos a usar al M más grande, o sea, al tumor que está más grande. Ahora, en algunas ocasiones el T no representa lo que debería ser, por ejemplo, en carcinoma de estómago, de anillo de sello, adenocarcinoma de anillo de sello, y el que acabo de decir, el lobulillar de mama. Los dos no hacen bola, son difusos. Entonces podríamos tener un T0 porque no hace una bola realmente. Está difuso y eso podría hacernos pensar que es de menor grado y nos podría engañar con el estadio, ¿no ven? Porque no, pues no tiene ni tamaño, entonces podría ser un T1 o un estadio 1. Entonces, en pocas ocasiones, ejemplo, los carcinomas poco diferenciados, como es el anillo de sello, y el lobulillar de mama, que son poco diferenciados, no son anaplásicos, eso está en el examen, porque anaplásico quiere decir nada diferenciado. Y el lobulillar y el anillo de sello son eh, pobremente diferenciados o poco diferenciados. En inglés dice pobre, pero no nos gusta la palabra en español, es poco diferenciado.
Entonces, en conclusión, TNM, tumor nódulo metástasis, te sirve para el estadio, te sirve para decidir terapia adyuvante, neoadyuvante, te sirve para pronóstico a 5 años, te sirve para estadificarlo porque le das neoadyuvante, se hace más chiquito y lo puedes operar al paciente. Fallas del TNM en carcinoma lobulillar de mama, en anillo de sello, porque esos no va a ser bola, no va a tener tamaño en realidad. Cuando tenemos tumores de origen desconocido, o sea, anaplásicos, he ahí la cuestión. eh, ¿Qué hacemos si no sabemos ni siquiera de qué origen y qué estirpe es y si hay varios? O sea, tienes un tumor en riñón, en mama y en hígado. Y toditos no sabes, o sea, son de la chingada, son extraterrestres. Uno es más grande, otro es más pequeño. ¿Cuál es el primario? ¿Y cuáles son las metástasis? Porque vas a tomar con el tamaño del primario, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema. Otras descripciones que tienen que ver con el TNM, pero no tienen que ver directamente. El grado histológico. Grado histológico no se da por el tamaño, por la macro, ni la clínica, ni las tomografías, ni nada, ni por la autopsia. El grado histológico es cuánto se parece al tejido de origen y puede ser G1, G2, G3, G4. Lo mismo que decir bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado y el grado 4 que es el anaplásico, el tumor de la chingada, el extraterrestre. Entonces, esto nos ayuda a complementar al TNM para ver qué tan grave es. Digamos, si tenemos un T4, N4, M4 con un grado histológico anaplásico, o sea, un G4, pucha, es un tumor de la chingada, ¿no? Entonces está súper malo y el pronóstico va a ser malísimo, ¿no? O sea, ni va a llegar, creo, a los 5 años, ¿no? Otra es la invasión linfática y también el tumor residual tras la cirugía. Esto del tumor residual tras la cirugía se ve más en tumores del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Porque en general en otros tumores, en otras localizaciones de neoplasias en otras localizaciones, la mayoría de las veces es resección total del tumor, pero en el cerebro no, es difícil que te quites todo porque si quites todo por ahí le quites todo el cerebro, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ahora, esto ya, aquí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, N3, van dándose los estadiajes, ¿no? O sea, estadio 1A, 1B, 2B, 3B. Esto van a ustedes leer el próximo año un poquito, pero la macana es que no hay una materia, como les dije, o un capítulo de neoplasias y debería llevarse esto tal vez en medicina interna o oncología como materia. ¿Por qué? Porque es lo de hoy. Los cánceres están afectando a todo el mundo y a personas más jóvenes. Entonces, van a haber guías prácticas, pero ustedes también las pueden bajar de las guías del CAP o del Colegio Americano de Oncólogos, etcétera, donde dice, si está, pero no es igualito para cada tumor, para cada neoplasia. Dice, cáncer cervix es 1A, entonces haga esto y puede vivir tanto. Es 3B, haga esto y esto. Así. O sea, es para eso que te dan esta parte, ¿no? O sea, cuando vean patología especial, ustedes van a ver más específicamente todo esto, ¿no? Para el tratamiento. Aquí otro esquemita donde se representa de no tan grave hasta más grave, ¿no? Aquí está. Bueno, hasta ahí es el capítulo de neoplasias. Vamos a ver brevemente el capítulo de infecciosas, pero como les había adelantado, no hay que preocuparse mucho por este capítulo. ¿Por qué? Porque ustedes ya han visto en bacterio, parasito, virología, esto el año pasado. Por ende, no vamos a preguntar periodos de incubación, que
la patogenia, que aquí, que allá, no. Sino que estamos viendo este capítulo de infecciosas desde la perspectiva, desde el enfoque, desde patología, desde patología quirúrgica. Y no lo vamos a ver desde patología clínica. ¿Qué es patología clínica? El laboratorio, lo que conocemos en Bolivia como laboratorio. ¿Qué es patología quirúrgica? Lo que conocemos como patología en Bolivia, que es biopsias, transoperatorios, cápsulas, macroscopía, eso. Pero antes de entrar ahí, siempre hago resaltar que nosotros como médicos debemos apuntar a un razonamiento clínico de los dos tipos. Cuando tenemos mucha experiencia, podemos usar nuestro razonamiento de patrón. Y también tenemos que tener nuestro razonamiento hipotético deductivo porque nos vamos a enfrentar muchas veces a nuevas enfermedades como el COVID, que no teníamos ningún patrón con que compararlo. Y también nos vamos a enfrentar a tal vez enfermedades que se superponen, una más otra, y que al final de cuentas parecieran que no tiene sentido. O por ahí tenemos síndromes paraneoplásicos, tipo Doctor House, ¿no? Entonces, los dos tienen beneficios, los dos nos ayudan, pero no se vale ser un médico de puro patrón de memoria, porque para eso yo te enseño a ser médico en un año en el gastro haciendo internado. Bueno, ¿qué es razonamiento clínico? La facultad que permite resolver problemas y extraer conclusiones y aprender de manera metacognitiva, consciente de los hechos. Metacognitivo es pensar sobre lo que he pensado anteriormente, repensar. De hecho, a mis estudiantes de práctica les he hecho un cuadrito donde está y les he preguntado cuál es la X más grande, cuál es el triángulo más grande, cuál es el rectángulo más grande. Y la idea de hacerles pensar esto es que repiensen y den dos pasos atrás y vean todo en global. El paciente es un todo, no es un apéndice de la cama 2, no es un lupus de la cama 6, es un todo. A ver, el razonamiento clínico puede ser argumentativo, puede ser lógico o causal. El razonamiento clínico argumentativo, actividad mental que corresponde con la actividad lingüística de argumentar. Un argumento es la expresión lingüística de un razonamiento. En palabras bonitas, lo que estamos hablando es de razonamiento hipotético deductivo. El lógico también tiene que ver con el hipotético deductivo. El lógico va a buscar o causal o etiológico, lo podríamos poner más específicamente en medicina. Es un proceso lógico, partiendo de uno o más juicios se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Son, en palabras bonitas, lo que ya les he recalcado muchas veces del razonamiento hipotético deductivo. Dentro del hipotético deductivo puede haber el deductivo o el inductivo, ¿no? El deductivo estrictamente lógico y el inductivo donde intervienen la probabilidad, la formulación de conjeturas, etc. Entonces puedes ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, de ida y vuelta esto. Es mejor siempre, si empiezas de lo general a lo particular, después revisar tu razonamiento de lo particular a lo general. O sea, ir hasta el final y luego del final al principio, ¿no? Ahora, razonamiento deductivo. Estamos seguros de que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. La conclusión puede ser verdadera aunque hayan premisas falsas. Aquí, la falsedad de una premisa no invalida la conclusión. Esto es importante, pero también les he recalcado que no es la neta del planeta. O sea, no es lo último, porque puede haber algo que se llama MBE. ¿Qué es la MBE? La medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia puede incluso rebatir y no tener lógica en el sentido cuando usamos el razonamiento clínico hipotético deductivo. Por ejemplo, eh, se supone que por hipótesis de deducción tienes una faringoamigdalitis, haces un cultivo antibiograma y tendrías que darle penicilina, pero le das penicilina y aparece con bronconeumonía. No funciona lógicamente, pero para eso está la MBE, que es la medicina basada en evidencias,
que por estudios, metaanálisis, etcétera, nos dice que tal vez el mejor medicamento de elección sería la amoxicilina con ácido clavulámico. Entonces, sobre el hipotético deductivo, podría haber fallas porque a veces no es lógica en nuestra vida, nuestro cuerpo humano, y ahí entra la MBE, la medicina basada en evidencia. Bueno, lo que les decía, en la mayor expresión, digamos, dramática, exagerada, es este personaje, ¿no? Del método hipotético deductivo. Ahora, entendido esto, el examen va a ser de esa manera, apelando a que tú uses mucho tu método hipotético deductivo y además apelando a que llegues o logres a un aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje que no te vas a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque lo aterrizas en un contexto real que utiliza tu cerebro y como tu cerebro sabe que es útil para algo, es muy difícil que lo borre de su memoria. Dicho y hecho, entendido esto, entramos a lo último, que es muy puntual y muy conciso en realidad, las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de la histopatología. Lo primero que tenemos que entender es que hay una especialidad que se llama patología clínica. Y hay otra materia, otra especialidad que se llama patología quirúrgica o anatomía patológica. Lamentablemente en nuestra universidad no existe la materia de patología clínica y recién muchos se dan cuenta que existe esto cuando van a otro país y están eligiendo su especialidad, como me ha tocado a mí. Entre patología clínica y patología quirúrgica, hemos visto que la patología quirúrgica con la inmunohistoquímica es más concreta. O sea, te dice sí o sí es cáncer de próstata o no, es metástasis o no. Mientras que la patología clínica, que es con laboratorio, te dice puede ser o sea coadyuva. Pero hay algunas ocasiones donde la patología clínica, o sea, el laboratorio clínico, te da una certeza más que incluso la patología quirúrgica. O sea, al revés. O sea, es preferible usar la patología clínica que la patología quirúrgica porque es más específica, más sensible. Y este ejemplo claro, conciso, preciso es en las enfermedades infecciosas. Un ejemplo, un paciente que tiene diarreas, náuseas, dolor abdominal, las heces verdosas, pastosas, y para determinar de qué causa es esta diarrea, ¿qué es más útil? Una endoscopía alta y baja, puede ser, versus un coproparasitoscópico. ¿Cuál será? ¿Cuál de las dos es más, más útil para diagnosticar de qué tipo de diarrea es? ¿La patología quirúrgica o anatomía patológica o la patología clínica o laboratorio clínico? ¿Cuál de las dos será? El corte. Patología clínica. Sí, porque si yo hago una endoscopía y digamos que estoy detectando o sea, por ejemplo, si es una giardia, digamos, una giardia lamblia, ¿ves? Por la diarrea, ¿qué posibilidad hay que en la biopsia, que tomas 3 milímetros, un pellizquito del duodeno, agarres una giardia? O sea, es muy difícil que en la biopsia salga una giardia. Pero, por ejemplo, en un coproparasitoscópico seriado, vas a ver la giardia, digamos, en las heces. Entonces, aquí es más sensible y específico la patología clínica en las enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas, la patología quirúrgica se queda corta, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo al microscopio una bacteria, máximo te voy a decir si es coma o punto, o sea, si es coco o bacilo, nada más. Mientras que la patología clínica lo que va a hacer es cultivarla y te va a decir es una Escherichia coli, es esta, lo otro. Entonces, de hecho, si en el anterior caso, si yo en una biopsia de duodeno veo una giardia, hago fiesta, muestro, saco fotos, le muestro a todos mis colegas del laboratorio, a mis residentes, porque es un hallazgo, digamos, ver una giardia ahí, o en un colon una meba, digamos, es mucha. Pero sí puedes ver datos indirectos. Por ejemplo, puedes ver
eh, eosinofilia, digamos, inflamación, necrosis en una Yardi, digamos, pero difícilmente voy a ver la Yardi como tal, que es muy inespecífico. Es decir, puede ser una infección parasitaria, como que los eosinófilos también hemos visto desde el capítulo de inmuno, puede ser por una alergia alimentaria, también te puedo decir. Entonces, nos vamos a quedar cortos con la patología quirúrgica. Te voy a decir, es una inflamación aguda en intestino delgado que puede ser por una parasitosis o puede ser por una reacción alérgica a la comida, pero ahí queda corto. Mientras que si le hace un parasitoscópico, te va a decir es una diarrea infecciosa parasitaria por Chaga, ¿no? Entonces, ya hemos visto esta grande eh, contraposición de conceptos, ¿no ven? De inflamación y respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria es grandota, inflamación es así de chiquita. Y dentro de la respuesta inmunitaria está la respuesta inflamatoria, pero no es la única manera de que nos cuida el sistema inmunitario. A esto le sumamos otro concepto, infección. Infección es sinónimo de inflamación. ¿Cómo es? Tú dices, o inflamación es sinónimo de infección, más bien dicho al revés. ¿Cómo es? O sea, tú ves inflamación y es seguro que es infeccioso. ¿Sí o no? ¿Cómo es? No, doctor. No. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas, obviamente que la respuesta inflamatoria está presente, pero no quiere decir que si ves inflamación, ya es fija que es infeccioso. Entonces, tiene que estar claro. Respuesta inflamatoria, respuesta inmunitaria, o sea, sería así, ¿no? Respuesta infecciosa, inflamatoria, inmunitaria, en orden de grande, ¿no? De pequeño a todo grande. Cuando hablamos de infección, puede ser local y puede haber destrucción de tejidos, como lo que ustedes han visto cuando hablaban de bacterias, por exotoxinas, o puede ser diseminación por los linfáticos, a través de quién los macrófagos se comen un pedazo de estos, o completos a veces, microorganismos, y esto puede ser llevado a un ganglio linfático y eso puede dar adenomegalias. ¿Por qué? Porque el ganglio se empieza a hacer grande, se hiperplasia. Entonces, en semiología, ustedes han debido ver que a la exploración física, si ves un ganglio grandote, te debe llamar la atención. ¿Y por qué? Porque puede haber una infección cerca de ahí, pero también podría ser que sea directamente un linfoma. A ver, eso no es tema, pero ¿cómo diferenciarías entre una adenomegalia por una infección y una adenomegalia por una neoplasia maligna de linfocitos, o sea, un linfoma? Y eso está en semi. Y me preocupa preguntar esto porque estoy viendo que punto flaco está medio semi. A ver, una adenomegalia, ¿de qué tamaño es más frecuente que se considere maligno que infeccioso? Un ganglio, ¿de qué tamaño tiene que ser o de cuánto más grande tiene que ser para que lo consideres que se inclina a la parte maligna? Después, el dolor, una adenomegalia dolorosa versus una no dolorosa y una adenomegalia dura, adherida a planos profundos versus una blandita y no adherida. ¿Cómo diferenciamos semiológicamente una de la otra? ¿Cómo es? Tienes un ganglio y quieres saber si esto es infeccioso o reactivo versus neoplásico. ¿Cómo es? Ganglio, más de 2 centímetros. ¿A maligno o a benigno? Inclina la balanza. Maligno. Duro. No doloroso. Adherido a planos profundos. Maligno. Ganglio, menos de 2 centímetros. No adherido a planos profundos. Doloroso.
puede ser por una infección, pero eso no está escrito en piedra por si acaso, ya no es, la medicina no es uno más uno igual a dos. Otras, entonces aquí hay que hacer, ¿no? El diagnóstico diferencial entre una hiperplasia por una infección aguda o una metástasis de un cáncer o un linfoma, ¿no ven? Ahora, otras vías de diseminación puede ser hematógena a través del plasma, como por ejemplo algunas bacterias, virus de la hepatitis C, por ejemplo, dentro de los monocitos se transforman. Por ejemplo, el herpes, el VIH y el citomegalovirus. Y algunas micobacterias como cuál, por ejemplo, la tuberculosis. Por fluidos corporales, la diseminación de la infección, por ejemplo, pleura y abdominal el- a veces por un líquido acítico, ¿no? Un edema. Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, la peritonitis química de la peritonitis infecciosa, y es los que decían, infección no es sinónimo de inflamación no es sinónimo de infección, porque podrías tener una peritonitis que no sea infecciosa, claro que sí, traumática, química, eso hemos visto en la parte práctica mucho más eh, específico, ¿no? Entonces, diseminación neural. ¿Qué infecciones se pueden diseminar por la vía nerviosa? La rabia, la varicela, el herpes, ¿no? Y la rabia tiene una importancia grande. De dónde te muerde, por ejemplo, un perro con rabia. Si es muy cerca a la cara, al sistema nervioso central, es mucho más cerca, ¿no? La diseminación hacia el sistema nervioso central. ¿Cuál otros conceptos importantes desde la perspectiva de anatomía patológica? Diferencia entre viremia y bacteremia. Hemia es sangre, ¿no ve? Bacteremia es, bacteriemia es de bacterias y viremia es de virus, ¿no? ¿Y cuál será la diferencia con la septicemia? ¿Necesariamente una bacteremia sí o sí te da una septicemia? La respuesta es no. Puedes tener una bacteremia sin una septicemia. La septicemia ya es la infección generalizada. Es lo que nos da dolor de cabeza y es peligroso y puede entrar a terapia intensiva y es donde nos puede llegar a un shock séptico. No voy a detenerme en lo que es shock ni séptico porque eso ya lo han visto en clases anteriores y hasta lo han dado en exámenes anteriores. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una pregunta al respecto que tenga que ver con las vías de la inseminación de las infecciones. Puede diseminarse por transporte pasivo y sin divisiones en torrente sanguíneo o puede haber la división y por transporte activo, ¿no? Entonces, las manifestaciones sistémicas eh, se dan generalmente cuando hay multiplicación de germen en el torrente sanguíneo y lo que les dije, ¿no? Puede llegar esto ya a un choque séptico o a un choque también llamado tóxico. Diagnóstico histopatológico de las enfermedades infecciosas. A ver, ¿qué estudios tienen alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de enfermedades infecciosas? Obviamente es lo que les había hablado desde el principio. Alta sensibilidad y especificidad, patología clínica, laboratorio clínico. Pero hay algunos, también aquí hay excepción de la excepción a la regla, que por patología quirúrgica, o sea, por biopsia, sí son más específicos que los de patología clínica, de laboratorio. Ahorita les voy a decir cuál. Pero generalmente cuando hablamos de bacterias, le gana cultivo de antivirograma, le ganan los patólogos clínicos, ¿no? Virus, serológicos y detección de antígenos. Igual le sigue ganando los patólogos clínicos. Parásitos, detección en fresco de heces o de moco, fecal, secreciones biológicas, sangre y no en tejidos. Entonces le sigue ganando también patología clínica. Hongos también le sigue ganando porque no, yo te voy a decir, veo hongos, IFAS, pseudo-IFAS, etcétera, pero no te puedo decir qué hongo específicamente. Entonces, ya después les voy a decir cuáles son específicos, nada más de anatomía patológica, que son más sensibles y específicos que los de patología clínica. Cuando hablamos de infecciones bacterianas u otras, eh,
micobacterias o parasitarias, etcétera, siempre intentamos hacer esto, ¿no? Ir hacia la etiología. Porque de la etiología nosotros podemos deducir o entender la patogenia, también la fisiopatología, que es la función alterada, y obviamente lo final es la anatomía patológica, la morfología de la enfermedad. Por ejemplo, la etiología de una diarrea puede ser la giardia, la patogenia es que te comiste con agua sucia, el pH ácido del estómago no funcionó para destruir la giardia se une a tu intestino, bloquea no sé qué, hace una disfunción que hace que no haya menos absorción de los nutrientes, entonces eso ya es fisiopatología. Y la anatomía patológica sería finalmente que hay una inflamación, o sea, un infiltrado leucocitario polimorfo nuclear de predominio eosinofílico en la mucosa intestinal delgada. Pero si se fijan, hay otra palabrita que nos puede conflictuar la vida, la patogenicidad. No es lo mismo que patogenia. ¿Qué será la patogenicidad? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué será la patogenicidad? ¿Cómo es nada? Patogenicidad. ¿Tendrá que ver con la patogenia o qué? ¿Tendrá que ver con el paciente o más con la bacteria, con el virus, con el hongo? ¿Con qué tendrá que ver? ¿Con la bacteria o con el paciente? La bacteria. Con la bacteria. La bacteria, ¿no? Tiene que ver con el grado de cuánto puede ser el potencial que tiene para infectar. De hecho, pucha, que estos conceptos que vemos, por eso es que lo tiene que hacer un médico o alguien entendido en la materia. El viernes he estado en la gobernación. Me han invitado para que sea como representante de los terceros niveles para hacer el plan departamental de salud desde el 2022 al 2025. Y ese plan tiene que ir con los lineamientos del Ministerio de Salud. Y las líneas, o sea, sobre algo marcado, digamos. No nos podemos inventar un plan del departamento de Cochabamba solo por nuestras ideas, ¿no? O sea, tiene que ir enmarcado a líneas del Ministerio de Salud. Y ahí había una barbaridad que me da no sé qué hacer, porque según esa es la línea que va a dar el Ministerio de Salud, ¿y cómo me voy a acomodar a eso? Entonces, habían representantes de la OPS el viernes, representantes del municipio, o sea, porque no solo es para terceros niveles, es para segundos niveles, pero era una barbaridad y me daba vergüenza con los de la OPS que vienen de otro país, porque el ministerio le ponía como eje fundamental disminución de la virulencia, como objetivo, disminución de la virulencia del COVID. ¿Qué opinan al respecto? No, ¿cómo? A ver, no era la virulencia que le han puesto, es eh, no, de la letalidad le han puesto. Disminución de la letalidad del COVID. ¿Qué opinan al respecto? Esas son preguntas más de medicina social, preventiva, epidemiología, como quieran llamarla, o de infectología, pero que tienen que ver en este caso con la. Ah, miren, eso era que ponga la pregunta, pero ya lo he hecho el examen, ya lo he mandado, ya ni modo. ¿Qué opinan sobre el lineamiento que nos da el ministerio de como mandato de disminución de la letalidad de la COVID-19? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? O les voy a dar tres ideas. Disminución de la mortalidad, disminución de la morbilidad, disminución de la letalidad. ¿Cuál creen que sí de verdad podemos nosotros hacer? Disminución de la mortalidad, de la morbilidad o disminución de la letalidad. ¿Cuál de los tres? O bueno, ¿cuál de los tres no se puede en realidad? Creo que la letalidad es la que no se puede. No se puede porque es inherente a quién, al paciente o al virus. El virus.
al virus. Igual la patogenicidad, es como decir, vamos a disminuir la patogenicidad de la Escherichia coli. O sea, es una estupidez del tamaño del mundo, ¿no? Porque para eso necesitaríamos, no sé, nanotecnología, cambio genético de la bacteria, quién sabe qué. Entonces, la patogenicidad no tiene que ver con la patogenia, ¿no? A ver, es la capacidad, a ver, ¿a qué le diríamos esto? ¿En qué encajaría esto? Capacidad de un organismo para producir enfermedad dependiendo de factores del microorganismo y las respuestas del huésped. ¿Sería patogenicidad o no? ¿Cómo es? Capacidad de un organismo para producir enfermedad depende de factores del microorganismo y la respuesta del huésped. Entonces, es inherente a la bacteria, ¿no? Igual que la letalidad, digamos, ¿no? ¿De qué manera se puede dar la patogenicidad? Por ejemplo, exotoxinas o endotoxinas. Así estamos hablando. También la patogenicidad se puede dar en virus, ya en parásitos, por si acaso. Pero vamos a tomar lo más ejemplificador, digamos, que es infecciones bacterianas. Entonces tenemos exotoxinas, que es esto, como si ya lo han reestudiado el año pasado, dan daño directo, y las endotoxinas que pueden producir una respuesta sistémica, que también, o sea, es más peligrosa incluso, ¿no? que la de daño directo. En realidad, cualquier toxina en una bacteria es finalmente una proteína, ¿no? Y puede dañar directo o sistémicamente o puede afectar la funcionalidad de algo, ¿no? A ver, esto lo han visto el año pasado con la parte de la pared bacteriana. Es compuesto de la pared de una bacteria, porque además de su membrana, una bacteria tiene una pared, y aquí hay lipoporisacárido específico que lo han visto, es muy importante, por ejemplo, en enfermedades o infecciones, que le da su patogenicidad, por ejemplo, en las infecciones urinarias. ¿Cuál es el microorganismo que en más del 90% da infección urinaria? ¿Cuál es? La E. coli. La E. coli. Pero tiene que tener algo en su pared especial, y generalmente son estas LPDS, ¿no ves? O sea, lipoporisacáridos. Entonces, a eso le sumas todas estas características que son, obviamente, o vuelvo a reiterar, inherentes a la bacteria, no necesariamente al paciente, tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, algunas que acabamos de mencionar, la E. coli, el Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, tienen que ver con esto. ¿Cómo generan respuesta inflamatoria? Pueden estimular, por ejemplo, el factor necrosis tumoral alfa, que puede llamar a los macrófagos. Y curiosamente, los macrófagos podrían, como hemos visto en algunas enfermedades, diseminar la infección. Un ejemplo, podemos tener de la micobacteria tuberculosis, que es una parte bacteria y una parte hongo, ¿no? Considerada, por eso se llama micobacteria. Dentro de la respuesta inflamatoria no tenemos que olvidar que también puede haber lesiones o sea, y aumentar la patogenicidad, no directamente por la bacteria, sino por la respuesta que genera de cininas, por ejemplo. Eh, Esto puede desencadenar una respuesta de un estallido de radicales libres, ¿no? Entonces, ya les he dicho, no vamos a repetir aquí porque tiene mucho que ver con la parte de inmuno, pero les he dicho cuáles son las cininas o los mediadores químicos que son fundamentales, que creo que son como 7 8. Tienen un video, bueno, está incluso en el video de la clase, cuáles tienen que aprendérselos, y está un cuadrito, ¿no? ¿Ya? Porque ese cuadrito sirve para inflamación, para infecciones y para inmunidad.
el capítulo inmunitario. ¿Qué son las bacterias piógenas? En realidad, ¿qué sería la pus? El pus. ¿Cómo se dice? ¿La pus o el pus? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿La pus o el El pus? pus. El pus. Las dos están bien respondidas, en realidad. La pus o el pus. Pero ¿qué es pues esto? ¿Qué será eso? ¿Cómo definimos a eso? La acumulación de células muertas. Ya, detritos celulares, eh, todo eso. Y si eso se focaliza en un solo lugar, ¿cómo se llama? Absceso. Abscesos. Y seguramente en cirugía o en técnica quirúrgica le he dicho absceso drenado, absceso curado. Si un absceso no se drena, puedes darle el antibiótico que quieras, 50.000 antibióticos, no va a funcionar. Entonces, ¿qué son las bacterias piógenas? Lo que produce esos detritos celulares. Entre esos detritos celulares hay necrosis, hay bacterias vivas, hay bacterias muertas. Incluso algunas bacterias se nutren de estos, ¿no? Entonces, por eso es que es peligroso, porque esto puede dar abscesos, y luego esto puede ir al torrente sanguíneo y dar sepsis y luego un choque séptico. A ver, ¿qué bacterias producen respuesta inflamatoria crónica granulomatosa? No vamos a detenernos mucho porque esto se supone que ustedes lo han visto ya en clases anteriores, pero ¿qué bacterias dan granulomas? Ya no voy a preguntar qué es un granuloma. Asumo que saben qué es un granuloma. Entonces, en Bolivia, ¿cuál es la bacteria, la micobacteria que más frecuentemente produce granulomas? ¿La tuberculosis? Tuberculosis. Pero hay otras que pueden ser la lepra, la sífilis, la enfermedad por arañazo de gato, que es la Yersinia. Entonces, pero obviamente la más frecuente es la TB. Ahora, cuidado que estén pensando que si yo digo granulomas, o sea, en Bolivia granuloma igual a tuberculosis, sí puede ser más, pero no es la única causa de granulomas. Puede haber granulomas que no tengan que ver con, con enfermedades infecciosas incluso, y es una pregunta de examen aprovechando de el capítulo de inmunitario y el capítulo que ya han visto anteriormente, que es de inflamatorio. En el examen final está la sarcoidosis. La sarcoidosis puede dar granulomas no calcificantes, no infecciosos, porque sí, digamos, porque está alterada. Eso lo hemos visto mencionado en enfermedades inmunitarias y también lo han visto en el capítulo de inflamación. Entonces, en general, ¿cuál es la función de un granuloma? Bien, el neutrófilo no puede, llama al macrófago. Bien, el macrófago no puede, lo llama al linfocito B al T, no pueden los linfocitos BT, vuelven a venir los macrófagos, llaman a los fibroblastos y se juntan alrededor como células epitelioides, células gigantes multinucleadas que son hartos macrófagos unidos y fibrosis alrededor y hacen una bola para tratar de detenerlo. Es un granuloma, pero no todos los granulomas son de tuberculosis, pueden haber de otras enfermedades infecciosas y no todas las enfermedades infecciosas dan granulomas. Pueden haber granulomas que no son infecciosos. Que por cierto, en el examen está eso. Un granuloma con células gigantes multinucleadas con cuerpos esteroides. Generalmente los cuerpos esteroides que son estrellas en las células gigantes multinucleadas tienen que ver con la sarcoidosis y no así con la tuberculosis ni con la otra enfermedad infecciosa. Cuando hablamos de infecciones fúngicas, o sea, de hongos, ¿no ven? En general, los hongos viven en las superficies mucosas y son muy poco patógenas. Pero cuando se nos altera una situación inmunitaria, como hemos visto, ejemplo en las enfermedades inmunitarias VIH, SIDA o cualquier inmunodeficiencia primaria, eh, una de las enfermedades que se nos prolifera, digamos, se nos superpone es una cándida, ¿no? ¿Y cómo se puede notar esto? Por lesiones algodonosas
blanquecinas, como si fuera algodón en cavidad oral, en faringe, en esófago. Y cuando baja nuestra inmunidad es cuando nos preocupan estas enfermedades fúngicas, que son hasta saprófitas, podríamos decir, o sea, no hacen nada en cuando están en en la parte superficial, pero cuando ya se van a mucosas profundas, piel, y hay una baja de inmunidad, sí, son peligrosas, porque en general tratar una infección fúngica versus una infección bacteriana tiene mucho que ver con algo de la farmacocinética y la farmacodinámica. A ver, ¿qué tratamiento, qué medicamentos conocen para infecciones fúngicas, para hongos? A esta altura yo creo que por lo menos han mencionado algo en fármaco, ¿no veo? ¿No? ¿Cómo es? ¿Algún medicamento para infección fúngica? Amphotericina B. Ya. ¿Qué diferencia hay, digamos, en una ketoconazol versus una moxicilina a nivel de la farmacocinética? Bueno, ya, más facilito se os va a aprender. O sea, ¿cuál es más tóxico? ¿Amoxicilina o ketoconazol? ¿Cuál es mucho más tóxico? El ketoconazol. Sí, los medicamentos antifúngicos son mucho más tóxicos, entonces no nos gusta, o sea, si tengo una septicemia bacteriana, no hay mucho, o sea, tenemos un chingo de cosas que darle y es grave, pero si tengo una infección fúngica en mucosas profundas o diseminada, pucha que es muy grave y los medicamentos son muy tóxicos y a veces no sirven y hay que darles medicamentos mucho más fuertes, mucho más caros también, que a veces ni se encuentran en el medio. A ver, varias veces varios de mis gastroenterólogos diagnostican y, eh, tratan estas infecciones fúngicas y pucha, me dan nombres rarísimos que pucha creo que solo hay en Estados Unidos y los pobres pacientes están buscando por todo lado. Entonces, eso en relación a las infecciones fúngicas. Las infecciones fúngicas dan mínima reacción tisular, o sea que si me mandan una biopsia de una infección fúngica, está más difícil que yo les diga que es fúngica. Difícil. Pero se puede asociar a infiltrado neutrofílico, pero eso es genérico, ¿no ve? Cualquier inflamación aguda te da infiltrado neutrofílico. Pero si hay algo, digamos, dilatación vascular se da, por ejemplo, en el Cryptococcus neoformans o cuando hay inmunosupresión en pulmón y meninges, pero es más difícil que ustedes, o sea, me mandan una biopsia y está bien difícil que yo llegue a la conclusión de que sea una infección fúngica. Por eso es que, como les decía desde el principio, es más fácil o más sensible y específico que sea eh, el diagnóstico por patología clínica. Una respuesta inflamatoria aguda, neutrófilos, dilatación vascular, ulceración de mucosas y microabscesos podría asociarse a esto, pero les vuelvo a repetir, es genérico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puede haber una infección bacteriana esto igual? Sí, también. Una respuesta inflamatoria o inmunitaria, perdón, granulomatosa, supurativa y no supurativa. Entonces, sí, aquí podría ser un poco más específico, ¿no? Si yo veo un granuloma, o sea, veo células gigantes multinucleadas, bla, 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 sí puedo decir compatible o sugestivo de una infección fúngica o una micobacteria como es la tuberculosis. Pero otra vez gana quién? La patología clínica. ¿Qué es un granuloma? Eso se los dejo para la casa y además se supone que ya deberían saber qué es. Cuando hablamos de infecciones virales, tres consecuencias. Una infección viral te puede dar muerte celular por necrosis o apoptosis directa e indirecta, por ejemplo el herpes o la varicela o la polio, ¿vale? O puede proliferar dentro de la célula, como por ejemplo el BPH y dar una reacción de hiperplasia, que en realidad una hiperplasia de configuración papilomatosa, y eso es lo que se llama verruga vulgar. O puede quedarse ahí por muchos años hasta que baje la inmunidad y demás, como conocemos que es, por ejemplo, el herpes, el exantema ampulloso doloroso, y algunas veces, por si acaso, se ha reportado la rabia, ¿no? Puede haberte mordido un perro y
curiosamente pasa años y recién te da rabia después de muchos años. Es extraordinario, pero puede estar latente el virus ahí. Diagnóstico histopatológico de las enfermedades virales. NICA. No se puede ver al microscopio un virus, pero sí puedes ver algo que se llama efecto citopático viral. Por ejemplo, y esto ya casado con las otras clases, los otros temas de neoplasias y de displasias, un coilocito en una biopsia de cervix uterino o en un Papa Nicolau denota que una infección viral por VPH. Pero no estoy viendo al VPH, o sea, al virus, sino que estoy viendo a la célula infectada, que hace que se vea como un núcleo grandote con un halo perinuclear, o sea, un halo claro. Ahora, el hecho de que yo vea un núcleo grandote con un redondo alrededor blanco no quiere decir que fija sea VPH. Podría haber un efecto citopático viral por otra virus, sí. Pero eso me dice que, por ejemplo, tengo que mandar a hacer un examen de laboratorio adicional para saber si tiene virus de alto riesgo o bajo riesgo en el VPH. ¿Cuáles son los de alto riesgo? 16, 18, 56, 57. Pero hay un virus que, y esto es pregunta de examen, el BPH 52. El 52 no está en la vacuna normal que nos traen de otros países, pero lo hemos visto en estudios en el Viedma, que nos ha salido elevado el 52. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente nuestras vacunas, por lo menos para Cochabamba, tendrían que tener el serotipo o el genotipo 52, que generalmente cuando tú lees la literatura de otros países, dicen, no, los de alto riesgo son 16, 17, etcétera, pero no lo toman en cuenta el 52. Y el 52 es un virus de los VPH que generalmente da en personas más jóvenes y es más agresivo. De hecho, la paciente más joven que nos ha tocado con cáncer cervicouterino y es increíble, es una paciente de 14 años. Bueno, 14 que iba a cumplir 15, pero imagínense, o sea, no tiene lesión de alto grado ni de bajo grado, o sea, tiene directamente cáncer, ¿no? Así nos ha tocado. Una de las opciones, porque por microscopía no se puede ver al virus, es usar IHQ, o sea, inmunistoquímica para detectar las enfermedades virales. Pero obviamente uno de lo que ha reemplazado la inmunistoquímica es la biología molecular, ¿no ve? Que antes no lo mencionaba y decía, mejor no vas a hacer por inmunistoquímica porque es más barato, porque no había biología molecular. Actualmente ha dejado de residuo, vamos a decir así. No hay mal que volviendo venga. eh, por la pandemia hemos tenido que modernizarnos todos los países y cosas que nunca pensamos tener, como secuenciadores genéticos, o PCR, o FISH, o SHIS, actualmente hay. No solo en la parte del laboratorio de investigación de la universidad, sino hasta en el gastro tenemos un laboratorio de biología molecular, el laboratorio universo tiene, el Praxis tiene, ahora ya es común tener en los laboratorios de biología molecular. El herpes, por ejemplo, no puedo verlo, digamos, ¿no? Pero puedo ver su efecto citopático viral, que más adelante voy a decirles qué es lo que se puede ver. Y entonces, la pregunta de siempre, sensibilidad versus especificidad, anatomía patológica versus patología clínica. La mayoría, la sensibilidad y la especificidad es más para la patología clínica. Solo ciertos que al final les voy a decir, al contaditos, tienen mayor sensibilidad y especificidad desde la parte de patología quirúrgica. Aquí está. Esto es. Por ejemplo, citomegalovirus. Ay, en la biopsia se puede ver inclusiones intranucleares con halo claro. En la rabia se puede ver inclusiones intracelulares eosinofílicas, o sea, rosado, redondeadas, que es lo que nosotros llamamos los cuerpos de Negri. En el herpes virus, inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas, o sea, rosadas. En la hepatitis B se ve un núcleo como vidrio esmerilado. ¿Alguien sabe qué es el vidrio esmerilado? Ya es muy,
muy difícil tal vez que si son jóvenes, a ver, muy jóvenes, vean qué es esto. ¿Alguien ha conocido alguna iglesia antigua y sus vitrales? Es medio opaco, doctor. Opaco, de otro color, o sea, no se puede ver. A eso se llama vidrio esmerilado. El molusco contagioso son inclusiones intracelulares eosinofílicas y el papovirus, inclusiones intranucleares basófilas. Basófila significa azul o morado. En resumen, si te dice un reporte histopatológico de una biopsia, esto, o esto, o esto, o esto, o esto, se asocia a estos virus. Pero la mayoría de las veces, la patología clínica, laboratorio clínica, es muy superior en especificidad y sensibilidad en relación a la patología quirúrgica. Entonces, eh, falta solo de los parásitos y nada más. Protozoos eucariontes unicelulares, helmintos como gusanos multicelulares redondeados, nematodos, tenias, cestos, duelas, etcétera. Todo esto volvemos a ver. A veces es muy grande, digamos, el parásito y no lo vamos a poder ver ni siquiera un coproparasitoscópico. Pero los huevos, y ustedes lo han debido enfatizar el año pasado, el tamaño de los huevos, la morfología de los huevos, eso nos dice qué tipo de eh, parásito es. Como anécdota les comento, en México, ay, un día me hacía doler la cabeza mi docente, porque el doctor de base, ¿por qué? Porque un paciente viene con necrosis mesentérica. Entonces, la necrosis mesentérica lo más probable es que sea por una tromboembolia, ¿ve? Porque coágulos se han obstruido los vasos y dan necrosis en el intestino. Y eso puede ser por fibrilación auricular, o sea, cualquier cosa que te dé hipercoagulabilidad de la sangre, ¿no? Pero en este caso la paciente no tenía nada de esto. Y cortan un pedazo de intestino y lo vuelven a unir. Y yo lo veo al microscopio y son cosas inespecíficas. Necrosis coagulativa, hemorragia, algo de inflamación, nada más. La cosa es que esta paciente entra a quirófano a los 2 días, otra vez con necrosis del intestino, delgado, mesentérica. Vuelven a mandar a patología y vuelvo a ver lo mismo. Cosas inespecíficas y vuelve a entrar a los otros 2 días. Entonces nos dicen, ¿qué onda con esto? O sea, porque no hay nada clínico, no hay nada laboratorial, no hay nada de medicamentos, no hay nada de nada que me esté explicando que se muera un pedazo de intestino delgado por necrosis coagulativa. Dime qué ves en la biopsia. Yo veía y decía, no, no veo ni madres. O sea, y el médico con el que estaba revisando el caso me dice, vas a meter la grasa, porque en la grasa del mesentero, donde dice como es la pollerita, digamos, ¿no? Hay los vasos. Y metí pues unos 5 cassettes, 5, los que son mis estudiantes me entienden qué es, ¿no? O sea, 5 cápsulas. Y me dice, no, mete más tejido. Meto al día siguiente unas 5 más. Y luego otro día me dice, pero mete más cápsulas. Entonces me enojo y agarro y le meto todita la grasa, así, creo que 100 cápsulas de grasa, que se traducen en 100 laminillas, ¿no? Para ver. Y en una, sin que yo quiera, pum, corto a la mitad un vaso sanguíneo y adentro había un parásito que se llama Angiostrongylus. Es un gusano. Ni idea yo qué era, porque cómo me voy a imaginar que va a haber un gusano dentro de los vasos del mesenterio. Pero ya este doctor sabía por qué, porque empezó a ver los copros, empezó a ver que había eosinofilia, necrosis y no solo a nivel de la sangre había eosinofilia, sino en el tejido. Entonces, como que él decía, bueno, yo no le creía porque dije, ¿cuál se estará fumando? Porque en la biopsia decía, mira, aquí hay algo como que caminó y mató todo este tejido, y hay eosinófilos, y aquí hay algo como huevos, y yo, pucha, no le creía pues al doctor, ¿no? O sea, ¿qué estará fumando? Él ya había visto esto y lo asociaba a un parásito. Ese angioestronquilosis
sumamente difícil que te contagies. Si comes escargot, digamos, si comes caracoles, ¿y dónde vas a comer eso? Además, es un parásito oportunista, o sea, no es, dentro del ciclo no está el humano, pero curiosamente, un corte perfecto a la mitad del parásito me quedó, o sea, sin querer, digamos, ¿no? Entonces le mostré al doctor, no sabía qué era, y en este caso, claro, lo hemos publicado, lo hemos mostrado a todo lado porque era un gran hallazgo agarrar el parásito dentro del vaso cortado. En realidad lo que deberíamos ver por patología quirúrgica era eosinofilia, necrosis, cosas asociadas a esto, y no así el propio parásito. Entonces eso es para que tengan una idea de que es muy difícil por patología quirúrgica agarrarlo al parásito, etcétera. Y más que todo nos vamos a basar en patología clínica. Pero en este caso, igual era bien difícil que por patología clínica determinemos que era un angioestrógeno. Bueno, hasta aquí sería todo lo que les he podido vertir de, de la parte de inmunoneoplasias y eh, la parte de infeccios. El examen está hecho así. Preguntas indispensables en el 80%, importantes en un 10 a 15% e interesantes podrían ser un menos del 5%. O sea, lo indispensable, o sea, si tú vas a estudiar y quieres saber qué puede entrar y qué no puede entrar, la pregunta del millón es, ¿para qué me sirve en la realidad esto? Si la respuesta es no me sirve para la chingada, no va a estar en el examen. Pero obviamente a veces puedes preguntarte, ¿para qué me sirve esto? Y no tener idea, solo leyendo el libro o apuntes o lo que sea. Y para eso eran estas clases, que les he dicho, exprímanme, eh, pregúntenme de todo lo que pueda para exprimir. O sea, porque yo creo que ya viendo los videos que son como 22, digamos, videos de una hora y tantos, no sé si se van a echar unos 22 horas al ver. Tal vez recién les van a salir dudas, pero ya no estoy ahí porque ya es solo un video simplemente. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones hasta aquí. Bueno, si no hay dudas, preguntas, les hago así, paso examen, su examen ya está hecho y no sé, Claudia, decías algo, no sé, No, doctor, no, nada. solo se te ya. Entonces les hago así, espero les vaya bien. El índice de aprobados es del 20% del primer parcial, del 30% del segundo y pucha, yo creo que ojalá sea más del 30% del tercero y del final, no sé. Bueno, ha sido un placer siempre dar clases, es lo que más me encanta a mí, intentar pasar el conocimiento. Y si habría alguna duda, pregunta, de todas maneras está mi Facebook o está mi WhatsApp para cualquier cosa. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos chicos en el examen. Chao, chao. Doctor, perdón, el día miércoles no Muchas nos van a gracias, dar algunos doctor. tipos de nomenclatura para el examen o algún tipo de preguntas. ¿No vamos a pasar clases? No sé, vamos a ver. Creo que hay una sorpresa de parte de sus dirigentes, alguna cosa. Recién voy a ver. Si hay eso, puede ser, pero hoy día me han venido. A ver, eso se los he dejado a sus consejeros, en realidad. Doctor, la anterior semana dijo que esta semana daría una clase así, tipo resumen de todo lo que avanzamos. Por eso, no sé, a ver, vamos a ver. Me han venido a pedir algo y por ahí va. No estamos seguros todavía de eso. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta?